2024, enero 1, solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. El ministerio maternal de María ha sido el más importante de todos, pero además del ministerio estábamos hablando de un misterio, de un dogma. Lejos de pensar que los dogmas sean cerrazones o formas de cancelar la razón, y que sí, ciertamente los dogmas se apegan a una serie de criterios que, podríamos decir, los hace válidos. Porque como hablamos de cosas extraordinarias, es muy fácil que la razón se confunda con algo que está más allá de su alcance, y allí podríamos decir que entra el rigor. Sin embargo, así como esos criterios limitan la posibilidad de caer en el error a una razón incapaz de manejar con exactitud algo que le sobrepasa, esa misma limitación se nota toda vez que la razón no puede explicar con rigor el dogma sin el asentimiento de la fe. Pero no es una cancelación absoluta de la razón, porque una vez aceptadas las condiciones del dogma y como se nos presenta a partir de ahí, podemos comenzar a explorar con la razón todos sus detalles y sobre todo todas sus posibilidades, porque ciertamente eso es lo maravilloso de los dogmas, que más allá de ser una cancelación de la razón, son una elevación de la razón a un plano inalcanzable por ella misma, y en el cual puede navegar en los mares del infinito y de las posibilidades que un dogma presenta. En otras palabras, nuestra razón jamás hubiera podido llegar al conocimiento de Dios si éste no se le revela. Y una vez revelado, ahora Dios mismo le da a la razón la posibilidad de descubrir cosas en lo que se ha revelado. En el caso de la maternidad divina podemos encontrar muchos detalles hermosísimos. Por principio de cuentas, encontremos una situación impresionante. Exploremos primero el misterio. Después exploraremos la experiencia. Para que María fuese la madre de Jesús, Jesús tuvo que tener a alguien que lo engendrara. La Virgen no se preñó ella misma. El Espíritu Santo lo ha hecho. Así que podríamos decir, en el orden de la carne, el Espíritu Santo es el Padre de Jesús y el esposo de la Santísima Virgen. Pensar en esto genera algunas cuestiones muy interesantes. La criatura creada por Dios se casa con él en el momento de la concepción, o sea que Dios se creó una esposa. Pero lo más interesante es que Dios se ha encarnado en María. Eso significa que la criatura ha concebido al Creador. Este es el centro del misterio. Pero a esto le agregamos otras cosas. La Virgen queda embarazada y sin embargo permanece virgen. En otras palabras, Dios respetó el deseo de María de entregarle su virginidad y manteniéndose no tocada, intachable, da a luz a Jesús, permaneciendo virgen. Contradicción, una virgen que concibe y da a luz. Es impresionante. Bueno, sigamos enlistando cosas. Ya conocemos todos los riesgos y peligros que exigían ser la Madre de Dios. Hablemos entonces de la experiencia. Ser la Madre de Dios era muy complicado, y ser la Madre del Mesías. Entre las grandes complicaciones, tú ves que la Virgen tenía un plan de vida, en el que no estaban contemplados los hijos, y menos en una circunstancia, podríamos decir, indebida a los ojos de un Israel fiel a la ley. María iba a ser encontrada embarazada sin haber tenido relaciones con su esposo. Pero como dice el dicho, ¿quieres que Dios se ría de ti? Cuéntale tus planes. Y mira que sí le cambió los planes a la Santísima Virgen, de modo radical. Una niña de 16 años aventarse ahora a ser madre, a tener un embarazo no planeado y complicado como este, y un embarazo y una maternidad que iban a traer un sinnúmero de complicaciones, arriesgando su vida
y tomar la tremenda responsabilidad de formar a Dios, ser la madre de Dios. En el día a día debió haber sido muy complicado, y a eso agrégale la conciencia cierta de que ese hijo sería asesinado y torturado, según la profecía de Isaías, que bien conocía a la Virgen. El tiempo también en el que ese hijo sufría el rechazo y el dolor de verlo así, rechazado y perseguido. A eso agrégale que efectivamente ella lo entrega en la cruz y sufre con él el sacrificio supremo que una madre puede sufrir. No fue nada fácil ser la madre de Dios. Y a María le debemos tanto con ese misterio y con ese ministerio. Se lo debemos todo. Podremos decir que sin ella no existiría el mundo y no habría esperanza alguna para nosotros.